Eduardo Cinta, gracias a Dios es viernes. Amigos, entérese, Aníbal Teodoro. El día de ayer, Nacho Cortés, en su columna, escribió lo siguiente: la figura de Luis Donaldo Colosio, a 27 años de su asesinato, casi pasó de noche al interior del tricolor. Se refiere al PRI. Apenas como referencia al discurso del 6 de marzo, dieron algún discurso, pero ninguna otra cosa, como si fuera ajeno, ni siquiera por una cuestión electoral, lo que es más que la evidencia de que el partido, el PRI, quiere olvidar su pasado estatutario y a sus hombres que le dieron sustento, que le cargaron de historia y de horas de corte social. Hoy parece que les causa escorzor a los tecnócratas que tanto daño le están haciendo. Hasta ahí la nota. Mucha razón tiene el buen amigo Nacho. Solo vi un comentario que desde el corazón de la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, en donde se encuentra un monumento dedicado a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial asesinado en ese mismo lugar en marzo de 1994, que hiciera el estimado amigo Ricardo Robledo de Fuerza por México, dijo: desde Lomas Taurinas, el epicentro del magnicidio, hoy recordamos a Luis Donaldo Colosio. En Fuerza por México compartimos nuestra ideología con inclusión, porque aquí cabemos todas y todos. Somos un partido centro-izquierda. Hasta ahí lo que dijo el amigo Ricardo. Luis Donaldo Colosio Murrieta formó parte de un México de transición, del México convulsionado económicamente en los 80s a la bonanza salinista, la apertura de México hacia el mundo, la creación del PLC y la primera derrota del PRI en una elección presidencial. Pero, ¿en dónde están aquellos priistas que lo siguieron y aplaudieron en su discurso emblemático? Algunos ya fallecieron, otros se alejaron de la política o la oposición los alejó al oscurantismo. Mas aquellos que su escamado cuerpo político les permitió subsistir, ¿por qué no fueron a recordarle como antes lo hacían? Manuel Bartlett Díaz, priista, secretario de Gobernación en ese entonces, el más traicionero del PRI y del PRD, hoy se encuentra capoteando los amparos que ha perdido la Comisión Federal de Electricidad. Alfonso Durazo Montaño, que sirvió como secretario particular de Luis Donaldo Colosio, tanto cuando fue líder nacional del PRI, como cuando fue secretario de Desarrollo Social, así como cuando Colosio se convirtió en candidato a la presidencia de México en 1993. En la actualidad es candidato de Morena al gobierno de Sonora y está en campaña. Líbano Sáenz Ortiz es presidente de la empresa de consultoría y estudios de opinión pública, Gabinete de Comunicación Estratégica, una de las empresas líderes en el país en estudios de opinión y de investigación social, y que fue quien dio la lamentable noticia a Diana Laura Riojas, esposa de Colosio. Samuel Palma César, quien fuera coordinador de asesores de Luis Donaldo, hoy se desempeña como vicepresidente de la Fundación Colosio del PRI, en donde sin duda estará buscando cómo hacerle para que la próxima elección sea municipalista, como ha dicho, y beneficie en gran número de alcaldías a su partido, lo que estará canijo. Luis Donaldo Colosio Murrieta, en su discurso de 1994, hacía referencia al recorrido que había realizado en el país, y 27 años después pareciera semejante el del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. México, aunque el PRI se ha olvidado de él, sigue recordando al candidato que perdió la vida antes de poder llevar a la práctica el discurso que cimbró al país aquel 6 de marzo en el Monumento a la Revolución. Algunas frases: yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo.
Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades, que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Es la hora de un nuevo impulso económico, es la hora de crecer sin perder la estabilidad financiera ni la estabilidad de precios. La economía, más allá de las metas técnicas, tiene que estar al servicio de los mexicanos. Es la hora de hacer justicia a nuestros indígenas, de superar sus rezagos y sus carencias, de respetar su dignidad, como lo dije en San Pablo Velatá, Oaxaca. Es la hora de celebrar un nuevo pacto del Estado mexicano con las comunidades indígenas. A 92 años de la fundación del PRI y 27 años del discurso que dio a los ciudadanos el entonces candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio en la explanada del Monumento a la Revolución que le costó la vida. ¿Creen, queridos amigos, que se parece al discurso con que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta en el Zócalo capitalino el día de su entronización? Amigos, la semana tiene 7 días y gracias a Dios es viernes.